Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Joaquín Mateos es mi nombre. Bienvenido a esta clase ya número 12 de Introducción a CSS. Hoy vamos a ver Float y lo que es una propiedad inline block. Básicamente nos sirve para poder determinar de qué modo se va a ver o en qué posición se puede ver alguno de los elementos de HTML. Ya hemos visto lo que era position y es bastante similar, pero vamos a ver cuáles son las diferencias que tiene. Para eso vamos a ir a la documentación de 3W School. Como siempre nos apoyamos en ellos, y en la parte de CSS encontramos en Float, encontramos lo que significa la propiedad, y aquí tenemos dos ejemplos, un float left, un float right, o sea, uno que flota a la izquierda, uno que flota a la derecha. Y la propiedad float tiene la posibilidad de ponerse, como ustedes ven aquí, left, right, none, que es por defecto, y inherit, que es básicamente dependiendo de su parentesco de su padre, para decirlo de un modo. Vamos a ver el caso del right y del left, que son los más relevantes. No lo vamos a evaluar porque es básicamente el valor por defecto que tiene cada uno de los elementos según el tipo de elemento que sea, ¿no? Entonces vamos a ver estos ejemplos. Vamos a ver primero el right, y aquí mismo vamos a trabajar para verlo en left. Y vamos a ver también qué sucedería en el caso de que no tuviese un float. Vamos a probar primero que nada eliminando nuestro float. Vamos a eliminar sobre la propiedad. Vamos a agregarle un borde a nuestro párrafo. Vamos a agregar aquí a la etiqueta P. Le vamos a poner border, un pixel, solid. Le vamos a poner green. Vamos a correrlo y que se vea bien. Ahí podemos ver que aquí tenemos el párrafo y la imagen se sitúa según donde esté posicionado el código, el elemento HTML en nuestra página, ¿no? Como podrán ver, está antes que el texto, por eso se posiciona en este lugar. Si le agregamos, como tenía el float right, lo que le estamos diciendo es que flote sobre el lado derecho. Vamos a correr el código y podremos ver que de forma automática se posiciona sobre el lado derecho dentro de la etiqueta que está contenida, y el resto del contenido se mantiene en su posición natural. ¿Qué pasaría si le pusiésemos un left en vez de un right? Se acomodaría sobre el margen izquierdo y el texto ocuparía su posición natural. Fíjense que si el texto fuese, al ser un poquito más largo de lo que ocupa la altura de esta imagen, pasa aquí abajo y sigue manteniendo su condición natural, ¿no? Vamos a agregar un poco de texto, vamos a copiar y pegar un par de párrafos. Y vamos a poner el right de vuelta para que veamos el caso opuesto. Si por ejemplo a nuestros párrafos le pusiésemos un text align justify para justificar el texto, fíjense que se acomodaría alrededor de la imagen nuestro texto, el contenido de nuestro párrafo. Bueno, en el caso de, saben que tenemos right left, o también tenemos la posición de none, que es lo mismo que dejarlo por defecto. Bueno, vamos a ver que al poner el none va a ser lo mismo que habérselo quitado y lo posicionará aquí al comienzo porque es la posición que tiene. Vamos a probar quitando nuestra imagen de aquí y poniéndola en la parte inferior de nuestro texto. Vamos a correrlo y fíjense que aparece al final debido a que es su posición natural. Vamos a agregarle un float right. Y fíjense lo que sucede. Se nos acomoda, pero el borde de nuestro párrafo no lo contiene. Ya vamos a ver un modo de solucionar esto. Y si le ponemos un left, fíjense que lo acomoda en esta posición. ¿Por qué en esta posición y no dentro del texto como ocurría antes? Debido a que la imagen ahora está al final del texto. Fíjense, al final de nuestro texto, y no está al comienzo. Cuando estaba al comienzo se acomodaba en la posición y el resto de los elementos del contenido del HTML se acomodaba para seguir la línea del elemento. Por eso se llama float, porque flota dentro del elemento padre. Si estuviese por ejemplo en el medio, vamos a correrlo, fíjense que se va a posicionar sobre, en este caso, la izquierda, con el margen que tiene puesto aquí. Se lo vamos a quitar este margen de aquí. Y le vamos a poner un margen directamente de 10 píxeles en todos los costados.
Así podemos visualizarlo mejor. Si lo pusiésemos más en el medio del texto, fíjense que en el momento que empieza, que tenemos aquí esta parte del texto, que es esta que aparece aquí, lacus interdum ut, lacus interdum ut, ahí inmediatamente, fíjense que incluso voy seleccionando y lo que sigue es la imagen, ¿sí? Fíjense cómo se selecciona. Bien. Si le pusiésemos un write, flotaría sobre otro margen. Pero de igual modo seguimos quedando por fuera del contenedor, ¿no? De fuera de su padre. Perdón, no estoy muy bien de la garganta, por eso no pude grabar últimamente. Si quitásemos incluso, vamos a dejar un texto más pequeño y corremos, fíjense que a pesar de que la imagen ahora está al comienzo del texto, el párrafo termina donde termina su contenido y lo que queda flotando no lo va a contener dentro del borde. ¿Cómo solucionamos eso? Muy bien, vamos a ir a eso precisamente ahora. Ya vimos el ejemplo del if y del no float, que es el none. En el caso de esto se llama el clear o clear fix, vamos a ver cómo solucionarlo. Y aquí tenemos el ejemplo. Fíjense, como dice aquí, sin el clear fix, sucede lo que mostrábamos anteriormente, que nuestra imagen quedaba por fuera de su contenedor debido a que el contenido que no tenía la propiedad float no terminaba ahí y hasta ahí llegaba el contenedor. ¿Cómo se soluciona esto? Muy sencillo. Le tenemos que agregar un overflow automático. Si ustedes se acuerdan, el overflow significa el desbordamiento. Entonces lo que decimos es, bueno, que el desbordamiento lo acomode de forma automática. Vamos a volver al ejemplo que teníamos antes para probarlo en lo que teníamos armado aquí. Vamos a quitarle este margen como lo teníamos. Le vamos a poner aquí un margin de 10 píxeles y le vamos a agregar a nuestros párrafos, le vamos a agregar un borde para poder visualizarlo. Vamos a correrlo y le vamos a poner también, me gusta que esté el texto justificado. Justify. Muy bien. Vamos a hacer que el texto sea más corto. Vamos a cortarlo por aquí. Y vamos a correr. Vamos a ver qué nos ocurre eso. Entonces vamos a agregarle ahora a los párrafos el overflow automático. Y veremos cómo por defecto ya el contenedor maneja el desbordamiento de forma automática. O sea, incluyendo lo que no se veía. Ya vimos overflow anteriormente y vimos las distintas propiedades que tenía. Así que no creo que haya dudas al respecto. Muy bien. Y por último quería ver el día de hoy el inline block. Que aquí vamos a ver un ejemplo bastante interesante. Es bastante breve, es esto solamente. Y vamos a ver distintas propiedades. Tenemos sabemos que tenemos elementos del tipo inline. Tenemos elementos del tipo block. Y tenemos la posibilidad de poner que el tipo del display del elemento sea de inline block. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Vamos a agrandarlo un poco. Por ejemplo, sabemos que elementos como un span son del tipo inline. O sea que se mantienen en línea. Como estas dos que tenemos aquí. Vamos a verlo aquí. Tenemos dos span. Este y este. Ambos span se mantienen con su display inline. La única propiedad que tiene, incluso esto es por defecto, no haría falta declarárselo. Si se lo quitásemos y lo corremos, se vería exactamente igual. Le agrega obviamente un alto, un ancho, color, para que podamos ver que realmente es un elemento inline. En el caso de los elementos en bloque, como los div, que en este caso estamos usando un span para cambiarle el tipo de display, sabemos que ocupan su espacio y lo que continúe tiene que ir por debajo y no puede ir a su costado, como es este el caso. Aquí tenemos estos dos span, donde dice aliquam y venenatins, que es del tipo la clase C, y aquí en el tipo de clase C tenemos un display del tipo block. Fíjense que automáticamente uno se va debajo del otro. Incluso fíjense lo siguiente,
en los tres casos tenemos que el ancho y el alto es de 100 píxeles, pero al tener el display inline, esos píxeles no importan, no le va a dar un alto y un ancho, debido a que al ser un elemento del tipo en línea, no puede ocupar de forma horizontal o vertical más de lo que ocupa por defecto. Si el padding lo toma en cuenta, los 5 píxeles, como el borde y el background color. En el caso del ejemplo C, que son los tipo block, uno debajo del otro, y si respetan el alto y el ancho que tienen. Si le pusiésemos, por ejemplo, un ancho de 150, fíjense que ocuparían un ancho mayor. ¿Qué pasa en el caso del medio, que es el inline block? El inline block mantienen algo del block y algo del inline. ¿Qué de cada cosa? Del inline mantiene la propiedad de que esté uno al lado del otro dentro de la misma línea que ya está por defecto. Pero del block respeta las propiedades de alto y ancho que le hemos dado. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiésemos dos elementos del tipo inline que tengan un alto que nosotros queremos determinar, no queremos que sea el default, queremos darle nosotros el alto, necesitamos utilizar el display del tipo inline block para poder nosotros decir, bueno, queremos que estos textos tengan un alto y un ancho determinado que nosotros le estamos diciendo. En este caso 100. Vamos a ponerle, por ejemplo, un ancho de 150 y un alto de 20 píxeles. Muy bien. Hasta aquí el día de hoy. No iba a ser muy extenso. Son temas relativamente breves, pero importantes de entender, debido a que van a alterar a gran manera la parte visual de nuestros sitios. Y es importante, aunque no seamos diseñadores web, como programadores podamos comprender cómo disponer nuestro sitio y de qué forma darle cierta parte de la parte visual o del aspecto que queremos transmitir. Muy bien, espero que hayan podido aprender algo nuevo el día de hoy. Como siempre les digo, los felicito por estar aprendiendo en este mundo que va avanzando día tras día con lo que es la programación y toda la parte de lo que es tecnología y IT. Los felicito nuevamente y espero que tengan un excelente día, tarde, noche, y nos vemos mañana con otra clase más de CSS.